Buenas noches, comarca Nove Buglé. Pues estamos aquí frente a un gran evento que se realizó aquí hoy en Zulia, Guataudí. Esto es la región Codri de nuestra comarca Nove Buglé. Estamos frente a un evento llamado Noche de Nagua y Tarde de Balsería. Observamos danzas tradicionales de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Emberagonán, también obviamente nuestro pueblo Nove y el pueblo Buglé. Hubo competencia de concurso de naguas, de chácaras tradicionales o bolsas tradicionales como lo llaman, también camisas tradicionales de nuestros jóvenes, que una cultura, una raíz, una identidad fortalecida que cada día toma más fuerza, no solamente en la comarca Nove Buglé, sino también en la ciudad de Panamá. Una organización llamada Urraba, quien realiza este evento aquí en Llano Ñopo, Zulia, Guataudí. Gracias a todos los participantes de cada modalidad, gracias a los que presentaron la parte cultural de balsería, gracias a los jurados que participaron hoy también, que hizo posible que se llevara a cabo este evento Noche de Nagua y Tarde de Balsería. Gracias al público en general, gracias a los organizadores internos como nacional. Pues agradecido con todos ustedes. Pues quiero presentarle un resumen sobre el evento Noche de Nagua, hoy 4 de septiembre, conmemorando y adelantando el Día Internacional de la Mujer Originaria. Muchas gracias. Don Liwaje, ni da krada tereje, ni de rore da solo da tereje. Kuele ni, kuele ora cabra ni, akwa ni rore yanda no hora. Kuele anone ne de behia, kuele ngana kon hora ne ni. Jati bane de mo. Jana kir bane de ngabe da ule ne de, ngoro kuele no bar ok. Je no me bare matare ne de ye. Jabla. Kani buta tida matare de ule. This up to myself. I don't wanna stop this feeling well. I don't wanna keep this up to myself. I don't wanna stop this feeling well. I don't wanna keep this up to myself. I don't wanna stop this feeling well. I don't wanna keep this up to myself. I don't wanna stop this feeling well. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight
la comarca Llano Ñopo, por esta invitación que se le ha hecho a CEUP para que pasáramos esta noche en agua. Para mí ha sido un privilegio y un honor para mí, para mi grupo, estar aquí en este evento tan hermoso. Realmente me ha encantado su pueblo, me ha encantado su cultura, así como le transmitimos nuestra cultura, así mismo me ha encantado que los nobles nos hayan permitido ver cómo danzan. Realmente tuve la oportunidad de participar dentro de este danza, la verdad me encantó. Estoy fascinada, me voy bien contenta de aquí el día de mañana y espero que nuevamente nos haga una invitación para poder estar aquí otro día, otro momento. Gracias. Gracias. Vamos a meter el chorchavo, pobre, dolores. La música, por favor. Esa música de dónde está conectada. Kita tatuare metare muye. Bahura ni bira tibito. Ni kurere grum kita nai. Kore. Ni bira. Ni bikite. Oh, ni bikite nosotros. Kitti kue. Becco timie nosotros. Ni quinta timie mutuere. Ni kurere. Kore nosotros. Idini kira. Ni bira ame tomotrote. Ni bira ame tomotrote. Ni bira ngruke. Bige. Bigiri kue. Kitti timie kuerato. Moto kitti timie kue. De kore nosotros. Meta bori krum krini be neki kwe monso meta niki nekurere krum kita nai krum megera kita namo nekurere monso tre merire aone brare ameta bigera ameta ni idine bra nedri idri kodri música de hombres Kore, todre hamete nosotros, todre krungite nebto, todre hamete, meritiango noi con, jevto todre hamete, mi dira que, ni vidro pare que. Se puede describir la confección de dicha camisa que estaremos presentando en este momento, diseñado y elaborado por Amilcar Cáceres, oriundo de la comunidad de Chichica, distrito Muno. La camisa de color verde agua fue creado e inspirado en la riqueza que existe en nuestro territorio comarcal. Abarcando las 3 regiones, como conocemos, Niri, Cori y Ñocri. El triángulo de color rojo representa la sangre que corre por nuestras venas, que se han transmitido en generación a generación. También el color rojo representa el amor a nuestras tradiciones y cultura. El triángulo de color celeste representa el cielo, los ríos y las quebradas que hay en nuestras regiones, que es vital importancia en nuestra vida diaria.
La maestra Severiana Prado. Su vestido está basado en el color verde, acompañado de dentadura amarillo y blanco. Este color verde representa la extensa y bellísima paisajes naturales como el río, las montañas, la flora y la fauna, expandido alrededor de toda la comunidad. El color amarillo representa los productos naturales que se cultivan en esta región, como podemos mencionar el maíz, el arroz, zapallos, entre otros. Son productos de trabajo diario de sol a sol, que es 100% natural, saludable para el consumo que realizan los ordinarios y campesinos. El color blanco representa el símbolo de igualdad, humildad y la paz entre la población que habita en esta comunidad. Su trabajo en equipo, el apoyo incondicional de la población y el deseo de La verdad los felicito, es algo muy lindo. Yo sé que hay personas que vienen de lejos
Aquí está en nuestro lugar